para vivir. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Su programa de análisis, de entrevistas, de comentarios, de noticias. Y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy este es su programa que se transmite de lunes a viernes por el Canal del Sol en su nueva visión. Entonces, de 7 a 8 ya usted sabe que es el toque de queda de lunes a viernes. Se entera de todo lo que tiene que ver en los aspectos educativos y, como dice también nuestro componente, mi amigo y hermano, La Conciencia, Claudio Brazován, que es un programa también socioeducativo y socioformativo, porque compartimos, aprendemos y conversamos. Entonces, en este compartir de los viernes es importante que usted también pueda enterarse de todos los acontecimientos y los últimos acontecimientos y orientaciones que tenemos a nivel educativo. De manera que, como cada viernes nos acompañan nuestros componentes, mi hermano y amigo, el profesor José Luis García. Buenas noches, el profesor José Luis, y el líder, La Conciencia, Claudio Brazován. Sí. Gracias. Muy buenas noches a todo el Magisterio Nacional y, como de costumbre, el cariño y el afecto a aquellos educadores y público en general que, como cada día, los tenemos el privilegio y el honor de contar con su teleaudiencia. Así que desde lo más profundo de nuestro sentimiento, gracias por continuar con nosotros, siguiéndonos día tras día en su programa de orientación educativo, Hablan los Educadores. Es un programa de formación integral. Yo quisiera dejar en la mente de todos los televidentes en este viernes que solo la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza, Franklin. Importante. Solo la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Nosotros con alegría venimos los viernes aquí, entendiendo que eso es lo que Dios quiere, que podamos compartir lo que Dios está haciendo con nosotros, con todos, con toda la comunidad educativa, y de esa manera poder construir juntos ese país que aspiramos, en donde todos podemos poner un granito de arena para poder construir una sociedad mejor. Aquí todo el mundo sabe, desde la economía, formar, no formar e informar. Si nos unimos, creo que podemos modelar el estilo de vida que Dios quiere y, por consiguiente, el que más conviene para que podamos vivir en paz y sosegadamente. Muy bien, profesor Claudio. Entonces, como hoy, profesor, íbamos a ver los combustibles bajando, quedaron igual, porque nos dieron la semana pasada nos dieron un tablazo. Sin embargo, nosotros, como cada viernes, aquí está su amigo, su servidor, Franklin Ferreras, José Luis García, Claudio Brazován. Teníamos alrededor de unos días que no podíamos venir. ¿Una semana, profesor? Unos días que no podíamos venir, 2 semanas que no vinimos, profesor. ¿Usted estaba viajando? Estábamos cumpliendo compromisos de la cooperativa de maestros. Estábamos en la asamblea de la CCCCA, y entonces el pasado viernes también estábamos cumpliendo unos compromisos sobre compartir también conocimientos sobre responsabilidad social cooperativa y esa parte, profesor, y tampoco pudimos estar. Sin embargo, hoy estamos aquí. Como usted me hizo a mí, ¿qué nos trajo usted? ¿Qué nos trajo, señor Frank? Profesor, ya se le entregó a usted su chocolate. No, a mí no me entregaron chocolate. Chocolate comprado en el aeropuerto. A mí no me dieron. Entonces vamos a hacer la entrega a José Luis. Parece que se le escapó, pero sin embargo yo públicamente me comprometo a retribuirle su chocolate de una vez. Yo lo estoy acusando para que no se sienta comprometido. No, profesor, ¿te parece que chocolate? De tan lejos, venía a traer chocolate. Bueno, los combustibles para la semana del 10 al 16 de septiembre están presentando una baja: la gasolina regular, la gasolina premium, el gas licuado de petróleo, el querosén, el Aftul, presentan una rebaja de 4 pesos, en el caso del gas de 1.80. Entonces,
solo mantiene su precio bajando solamente 0.40 y 0.50, lo que son el gasoil. Pero Así por que lo menos vamos a tener un respiro, pero por 4 lo menos pesos. bajo, profesor. Ok. Nos mantienen ahí como en una recta numérica. Yo creo que se mueve muy poco hacia la izquierda y hacia la derecha mucho más. Sí, es Pero cierto. ahí van, bajaron 4 pesos. Importante. Entonces, en el día de hoy, profesor, hemos tenido un tema obligado, si se quiere, que amanecimos entonces con la cancelación del visado del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor magistrado Roberto Rosario, un hombre con mucha sapiencia, no, pero además con muchos principios, muy apegado a lo que él cree, a lo que él defiende. Yo decía en días pasados, y de verdad que lo digo y lo puedo decir públicamente, que yo no sé si el país no tiene con qué pagarle a Roberto Rosario lo que ha hecho por este país en relación a lo que ha sido con el saneamiento y la modernización de la Junta Central Electoral y el registro civil, profesor, que de verdad que eso lo ha saneado como usted no se imagina. De manera que, entonces, fíjese cómo cancelan un visado al presidente de la Junta sin ninguna explicación, incluso se trasladan a la sede de la Junta Pidieron una cancelar cita. Una cita, profesor, para cancelarle No, si me cancelan la mía, espero que vayan allá. el visado. No, pero eso es, Roberto Rosario es un hombre de muchos principios, y decirle que estamos con él, de verdad que sí, eso es importante. Que eso es producto, usted sabe de qué, profesor, producto de las cosas públicas que tuvo en días pasados. Sin embargo, nosotros decirle que estamos con él, y yo era de los que pensaba que ya él había cumplido su ciclo histórico en la Junta. Sin embargo, yo pienso que en respuesta a eso, el Senado de la República debe ratificar a Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral, pase lo que pase. Debe ratificarlo, porque además es un hombre transparente y que sabe realmente lo que tiene entre manos, y que no se deja amedrentar, ni se deja bajar línea. No, él cree siempre en las leyes de la República Dominicana y le sirve a los intereses de la nación. De manera que nosotros desde aquí, de Hablan los Educadores, estamos con usted, señor magistrado Roberto Rosario. Y prácticamente podríamos hacer, qué sé yo, una proyección cronológica de su antecedente desde la Junta Central Electoral, y como tú decías, Franklin, en cuanto a lo que era materia civil, como todo el proceso de la naturalización. Una experiencia que viví yo naturalmente es el hecho de que mis hijos están declarados en diferentes circunscripciones, ¿verdad? Y yo me casé en una, mi hijo mayor nació en una, el segundo nació en otra, los 2 chiquitos nacieron en otra. Yo que estoy declarado en Neiva. Pero yo necesitaba sacar documentos y yo agarré una copia de todos esos documentos y me fui a Cristo Rey. Y en Cristo Rey me la dieron todas. En cualquier circunscripción, Sí, correcto. todas me la dieron. Y antes yo tenía que ir primero a Lomina, de Lomina coger para Ciudad Nueva, que es allá cerca del Senma, la Santiago, y de ahí Sí, coger para la trasladarse, segunda, sí. y después cogí a la tercera, buscar mi acta de nacimiento, y ahora no, lo recogí todo y fui a un solo lugar, me dieron todos mis documentos. El proceso de que se ha llevado con, qué sé yo, ha sido bien drástico y bien correcto en cuanto a lo que deben ser las medidas que benefician al país. En las circunstancias más penosas supo defenderlo, y aún en medio de las circunstancias que le ha tocado vivir, ha podido mantener, ha criado. También tuve la oportunidad de ver en una de las revistas sociales de este país un reportaje muy interesante en cuanto a su contexto familiar. Y también veo que es un hombre de familia, organizado, y esas cosas tienen peso. Y hay que apoyarle en ese sentido. Un hombre indoblegable, profesor, Sí. que defiende su principio y lo que él cree. Sí, algo importante, independientemente de lo que muchas personas creen, nosotros que trabajamos muy de cerca con personas muy necesitadas, hemos visto cómo en los últimos años se ha agilizado el proceso de declaración de los niños. Hemos visto a muchos promotores de la Junta Central Electoral agendando reuniones con personas que no han declarado sus hijos. Hemos visto en estos últimos años también cómo ya no se tiene que pagar una legalización en la Junta Central Electoral. Estamos hablando de la sede, porque antes uno pues sacaba un acta de nacimiento en cualquier extensión de la Junta Central Electoral, 300 pesos, había que pagar 300 más para legalizar esa misma firma de ese juez. Algo ilógico. Hoy en día ya no se tiene que pagar eso. Algo importante también es que tampoco se paga el acta de nacimiento del menor.
Mi hija, que ya tiene 17 años de edad, yo fui con gusto a pagar mis 300 pesos. Me dijeron, usted no tiene que pagar nada porque es gratuita. Entonces, de una forma u otra, esos son validaciones al derecho ciudadano. Esas cosas hay que reconocerlas. Cuando la persona se dignifica, reconociéndole su registro, su nombre, su declaración, su cédula, todo eso es importante. Sí. Vamos a tomar esta llamada, profesor. Están llamando, sin embargo, necesitamos... Por otra parte, profesor, realmente hay otra información en el ámbito social, pero que también tiene sus implicaciones en el ámbito educativo con relación a lo que pasó en el día de hoy en el sector de Capotillo. Una huelga que terminó, o sea, producto de la matanza de un joven, que de verdad lamentamos que se haya perdido una vida de un joven, sea quien sea, llámese como se llame, porque es una vida y el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. De manera que nosotros somos respetuosos de la vida, que ese es un valor, un derecho fundamental. Y entonces, producto de eso, se produce hoy, valga la redundancia, una huelga en Capotillo, en la Josefa Brea, entonces, pero un desorden, porque entonces resulta que un carro de un pobre chofer sale lesionado, o sea, lo quemaron, profesor, lo incineraron, y ya es algo que pierde el señor, tal vez su medio de transporte, pierde su medio de adquirir el moro, y pierde entonces el vehículo en sí. Pero además de eso, hoy en las escuelas de Capotillo fue suspendida la docencia por todos esos disturbios, o sea, bombas lacrimógenas hacia los niños, cómo vive el sector entonces en medio de esa bomba lacrimógena, la gente atosigada, el que es asmático tiene que ir al hospital, o sea, por donde quiera deja pérdida, y no logra entonces recuperar la vida del ya fallecido, sino más bien lo que eso deja es echarle, como dicen, más leña al fuego y más dolor, más problemas de salud y pérdida y hasta más pérdida humana, personas heridas y eso. De manera que llamamos al entendimiento y al diálogo en ese sentido, porque de verdad que es difícil, porque lo que hace la sociedad es que pierde. Por ejemplo, esos niños en el día de hoy ni recibieron sus alimentos que reciben en la escuela, ni su desayuno, ni su almuerzo, pero además no recibieron el pan de la enseñanza. De manera que ya perdieron un día hoy. De manera que nosotros estamos llamando para que pueda restablecerse la paz otra vez y la tranquilidad en el sector capitalino de Capotillo, nuestro sector que nosotros hacemos vida política y sindical ahí en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Bien, entonces, un punto también que quisiera aprovechar la ocasión es, profesor, que aún el Ministerio de Educación, juntamente con nuestro presidente, el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la 1000 veces gloriosa Asociación Dominicana de Profesores, muy propositiva, ha visto con preocupación el hecho de que los y las educadoras y educadores siguen buscando una carta en el Ministerio de Educación para irse entonces a la Dirección General de Impuestos Internos. Y quisiera aprovechar la ocasión porque tuvimos la oportunidad de estar participando recientemente en el pleno de la Asociación Dominicana de Profesores y compartiendo con técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso fue el miércoles. Eso fue el miércoles que la Asociación Dominicana de Profesores desarrolló su pleno municipal, su pleno nacional de dirigentes, y usted estuvo ahí presente. Entonces, así es. Estuvieron los técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos haciendo las explicaciones. Y vamos a estar en las escuelas. Sí, eso hay vamos que a hacer. estar por las escuelas orientando a los profesores en cuanto a este sentido. Y de manera oficial, la seccional norte del Distrito Nacional está llamando a sus maestros y a los maestros de nivel nacional a que por favor dejen de ir a solicitar esa carta al Ministerio de Educación. Por una sencilla razón: si usted introduce su información por esa vía o por un famoso correo que hay, que están dando para los que trabajamos en la MINER, sencillamente yo creo que más que devolverle a usted va a tener que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y por qué sencillamente? Yo quisiera hacer brevemente una explicación que tiene que ver con esto.
se te va a devolver dinero siempre que se te haya retenido más de lo que tú debiste pagar. ¿Cómo se te cobra a ti? ¿Qué es lo que es el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación simplemente es un agente de retención del impuesto sobre la renta de aquellos que están por encima de los 409.281.00 de salario anual. Las retenciones se hacen de manera mensual, pero el pago se hace de manera anual. Cuando los que ganan menos de ahí, profesor, de 409.000 pesos, están exentos del descuento de la Dirección General de Impuestos Internos y del impuesto sobre la renta. Impuesto sobre Entonces, la renta. si le descontaron, se lo van a devolver. Así si es. le descontaron. No, déjeme decir eso, ¿verdad? La mayoría de los profesores ganan 35.000 pesos, su salario base. Antes de hacer el descuento, antes de hacer el cálculo, primero, el 2.87 que es de la Seguridad Social y el 3.04 que es sobre el Seguro Familiar de Salud, se quitan. Lo que quede del salario, entonces, si ahí quedó por encima de los 35.000, a usted le van a descontar el 15% de retención de impuestos sobre la renta. Ahora, calcule usted a sus 35.000 si está en salario base, quítele el 2.87 de la Ley de Seguridad Social y quítele el 3.04 del Seguro Familiar de Salud, y la mayoría de esos profesores que están en ese renglón no pagan. Ahora, cuando usted va de manera desbocada a buscar esa carta, algunos le dicen, ¿y usted tiene otro lugar de ingreso? O usted tiene una tanda en educación que gana, qué sé yo, 25.000 y está en un colegio que se está ganando 25.000, pero en el colegio no lo están reportando. ¿Qué va a pasar? Van a unificar esos dos salarios y usted va a quedar por debajo de la retención. ¿Por qué? Porque nada más le están descontando de un lado. Y entonces ahí lo que le va a aparecer, más que devolverle a usted, usted tiene una deuda acumulada de años que dejó de pagar ese dinero que percibió, que nunca llegó a la información. O el otro caso, profesor, o usted tenía una fotocopia, o tiene un negocito, una fotocopiadora. Exacto. O usted es barbero, o usted, así es, o usted tiene lo que sea. Evasión de impuestos. Un negocito, entonces, entonces ahí ellos van a descubrir que usted tiene, entonces... otros ingresos. Exactamente, entonces ahí le van a aplicar lo que debe pagar por ese ingreso, más una multica. Claro, no, porque eso tiene un interés. Exactamente. ¿verdad? Y como usted Eso tiene un se va a atraso, hacer. tiene mora. Exacto. Y con la mora usted tiene que pagar los intereses. ¿Saben que así fue que atraparon a Al Capone? Sencillo. Evadiendo impuestos. Sencillo. Nunca por una muerte ni por alcohol ni Entonces, nada. es importante, por favor, escuchen. Algunos de ustedes trabajamos en educación y trabajamos en colegio, o tenemos otra fuente de ingreso. Y hay una hoja de solicitud de esa información que cuando tú introduces Que tu sea de dato, paso, ahora está en internet, ahora es por internet, ya no hay que ir al Ministerio de Educación, No. ya es por internet que usted solicita Usted lo eso hace así. y llena su hoja. pero cuando tú llegue tu número de cédula ahí, te van a escanear por los lugares que usted no se lo imagina. Pero dígale lo que le pasó Entonces, a un profesor que nos bueno, dijeron. hay un profesor que cuando fue a reclamarle este dinero y dijo, sí, yo tengo otros ingresos y tengo esto, y resultó que entonces él quedó debiendo 300.000 pesos de impuestos. Se mandó. Entonces, yo Salió pronostiqué corriendo. que la No, salió próxima... corriendo, no, tiene que pagar ese dinero. Ahora tiene que pagarle él a Puestos Internos. Yo estoy pronosticando que la próxima lucha del ADP será con un grupo de maestros pidiendo que les exoneren la deuda que tienen en impuestos internos. Sí. Entonces, por favor, refrenémonos. No, Somos que nosotros reflexionen. y No, vamos a reflexionar. Claro, esa están en su parte. libertad, porque es que se han ido dejando llevar. Ahora por eso. nosotros de manera responsable sí estaremos en los bloques de nuestras escuelas orientándolos. Si después de ahí usted quiere ir a buscar su carta, nos veremos, pero en otro lugar. Lo veremos por el televisor a usted gritando que no tiene con qué pagar. Sí, dicho sea de paso, nosotros vamos a hacer una diapositiva para explicar este Sí. caso escuela por escuela, profesor. Para que de ahí para adelante entonces ellos sean responsables, para que no digan no. Para de que no manera aleguen responsable, ignorancia. nosotros estamos diciendo lo que tienen que hacer. De todos modos, nosotros se lo dijimos, y fue incluso una comisión de dirigentes del Comité Ejecutivo y del ADP allá al Ministerio de Educación solicitando que se salieran de la fila. Así O sea, es. nosotros no hemos conocido un profesor, que le hayan entregado, profesor, ese dinero de devolución de impuestos. Hablando educador. Buenas buenas noches, está en el aire. Buenas noches. Muy buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Lidia Tomayor, Marisa. Adelante, Marixa. Y el que no lo hace tirar por el dinero.
¿Cómo el que no ha retirado? ¿Qué dinero? El que no ha retirado el dinero, ¿qué les sucede? ¿Cuál dinero? El de los impuestos. Es que no, bueno, Bien. Bien. le vamos a responder por esta vía. Sí. Profesor, cuando volvamos, Sí. vamos a a ampliar la un pausa, poquito acerca de eso. vamos a cumplir nuestro compromiso y al regreso vamos a aplicarle, no se mueva para que pueda entonces entender el tema de lo que estamos hablando. De manera que vamos a nuestra pausa comercial, no se muevan porque en breve regresamos. Regresamos. Adelante, señor director. Y lo que Ser solidario es ofrecer desinteresadamente lo mejor que tenemos. La Fundación Dominicana para el Desarrollo Social y Cooperativo Fundescop invita a la tercera entrega del Premio a la Responsabilidad Social Cooperativa, creado para reconocer y promover la labor y los aportes sociales de las cooperativas durante todo el año 2015. La vida no vale nada si tú no lo haces para servir a los demás. Jueves 8 de septiembre, 10 de la mañana. Salón La Fiesta del Hotel Barceló Santo Domingo. Invita a Fundescop. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Profesor, en Hablan los Educadores había una respuesta una pregunta Sí, había en el aire. una pregunta muy Y interesante. parece que la señora como que no ha entendido el tema. Y nosotros decíamos que estamos hablando de un grupo de maestros que se ha trasladado al Ministerio de Educación solicitando una bendita carta para luego con esa comunicación ir al Ministerio, a la Dirección General de Impuestos Internos a reclamar unos supuestos descuentos. descuento no, la La devolución. devolución de uno. Por una retención Sí. de más que le hicieron. Sí, que le hicieron. Cuando no es así. No es así, ni nunca va a ser así. Entonces, ¿qué significa esto? Y si Mira, usted no ha ido, no vaya, sencillamente, porque Así no es cierto no eso. es cierto. Eso es lo que estamos entonces, diciendo. usted lo que tiene que hacer es el siguiente cálculo. A los maestros que nos retienen, que ya salió el tema a la luz, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a quiénes son los que les cobran impuestos sobre la renta? Aquellos que ganan por encima de los 35,000 pesos. Eso se revisa cada año. Si usted va ahora, van a revisar 2013, 2014 y 2015, que son años de cierre, lo hacen cada 3 años. Ahora, si su salario está por encima de los 409.281,01, a usted le van a cobrar el 15%. Y educación está en la obligación de hacer esa retención. Ese pago se hace anual. Es decir, nosotros debemos pagar ese impuesto de manera anual. Ahora, el Ministerio de Educación nos hace una retención mensual a aquellos. Ahora, ¿cómo se calcula esta parte? Esta parte se calcula, tú agarras tu salario, a tu salario tú le quitas o le restas el 2.87, que son los impuestos que pagamos por la seguridad social, y le quitas el 3.04, que es el seguro familiar de salud, entonces lo que te quede, si eso quedó sobre los 35,000, te van a retener el 15% como impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué es lo que quieren que le devuelvan? Si al finalizar el año, cuando tú sumas eso hubo un exceso, es decir, ese exceso significa que te cobraron más, se te retuvieron más de lo que tenían que hacer, impuestos sobre la renta, te va a devolver la parte que estuvo de más. Por ejemplo, si tú tenías que pagar 15,000 al año, pero resulta que cuando hicieron los cálculos se te cobraron 25,000, se te van a devolver esos 10,000 que se cobraron de más. En el caso de los educadores, eso casi nunca sucede, exceptuando que usted ya haya tenido un negocio formal y usted pague impuestos sobre la renta. Si usted lo hace, si sigue con la insistencia de ir a buscar esa carta, usted va a dar su documentación, lo van a poner a llenar un formulario y automáticamente estarán indagando otros tipos de entradas económicas que usted tenga. Y cuando sumen su salario, más toda la entrada económica que usted pueda tener, de manera directa o indirecta, porque usted tiene, qué sé yo, un colmado en su casa, porque usted tiene, qué sé yo, usted tiene un salón de belleza que es suyo y lo tiene rentado, usted tiene un local que es una peluquería y eso le deja ganancia,
le van a preguntar, ¿y usted tiene otras entradas? Sí, ¿y como cuánto usted se gana? Tanto. Lo van a sumar todo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Como usted solamente le retienen porque usted está considerado un asalariado y usted nunca reportó sus otras ganancias, entonces, en vez de devolverle, usted le está quedando debiendo a la Dirección General de Impuestos Internos. Y entonces ellos le van a decir, en 60 días le respondemos. Cuando usted vaya a esperar su respuesta, se encontrará con la sorpresa que en vez de que le cobraron de más, usted le debe a ellos, porque usted tiene 3 o 4 o 5 años con un negocio que nunca reportó, un dinero que usted debió reportar, y ahí comenzará su sufrir. Okay. Buenas noches. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Está en el aire. Hablan los educadores. Bueno, yo estoy oyendo al profesor, pero si ustedes hubiesen tomado esa acción y de explicarle a los profesores con tiempo, ahora después que miles de profesores han depositado su documento, ahora ustedes salen con esta cosa que no tienen, que no se puede hacer, que le van a descontar a los profesores, pero ustedes tenían que decir eso con tiempo y explicarlo, no tomarlo después como chivo expiatorio, que los profesores son muy chivo expiatorio. No, eso tenían ustedes que verlo, no ahora queriéndole casi darle una pela a los profesores, explicando una cosa que no tiene ni sentido, que usted no tiene sentido, porque educación, el ministerio abrió y fueron muchos profesores a buscar sus documentos para llevar los impuestos sobre la renta. Profesor, no me cierre, profesor. Una preguntita. Profesor. Cerró, pero de todos modos... Profesor, no me cierre, profesor. Él está en el aire. Profesor, no me cierre, por favor. Una preguntita. En el aire. Una preguntita, profesor. La ADP le orientó a usted que fuera a reclamar un descuento un descuento de más o un descuento indebido que le hicieron de retención de impuestos de la Dirección General de Impuestos Internos o el Ministerio de Educación. ¿Lo orientaron a eso a usted como docente? No, pero muchas veces... Pero yo le pregunto que si lo orientan... Muchas veces la ADP no se da cuenta de muchísimas situaciones que se dan. Ahora, como hablaron, como el presidente habló Hidalgo, ahora ustedes están tomando eso como yo expiatorio, haciendo, magnificando toda esa cosa, impuestos sobre la red. ¿Qué va a devolver los profesores? ¿De a dónde van a devolver los profesores? Si se presenta esa situación de que los profesores tienen que devolver, ahí va a haber problemas. ¿Qué van a devolver los profesores? ¿A dónde van a devolver? No, pero es que no, o sea, no es que van a devolver, es la Dirección General de Impuestos Internos va a chequear su caso. Fíjense que cada una de esas solicitudes, ellos lo van a analizar y le están diciendo en 60 días. A miles de profesores, el ministerio fue porque a miles de profesores le dieron los documentos y fueron a impuestos internos, tenían que pararlo, no ahora de... No, porque es permíteme decirle profesor, es que una carta que usted ha solicitado y no puede el Ministerio de Educación negarle esa comunicación que usted ha solicitado. Pero yo miro con pena lo que dice el compañero y a lo mejor, qué sé yo, no podría justificar lo que usted está diciendo. Sí, buenas. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Sí, del programa hablan los profesores. Está en el aire, sí, ¿quién nos habla y desde dónde? De aquí de Invivienda, es una maestra que le habla. Adelante, profesora. Sí, yo quiero destacar que sí, el presidente de la ADP orientó con respecto a lo que era una supuesta devolución de esos recursos que muchos maestros están reclamando. Realmente lo que pasa es que muchos de nosotros los maestros no dejamos informar porque nos oímos voces voladas por ahí y vamos todos como caña para el ingenio a oír y a repartir y a propagar cosas que no son reales. Pero sí, el presidente de la ADP orientó. Yo soy una maestra y desde que yo oí al presidente de la ADP que habló, yo le decía a la maestra que estaban conmigo en la escuela, no hagan caso a esto, que eso son voces y nadie sabe cuál es el propósito de esa propagación, así de esa es. Información. Muchas Ahora, gracias. cuando a un maestro de esto les cobren dinero por negocios que tienen, que no están declarados, que no se quejen por no dejarse informar. Hace buena. Muchas gracias. Sí, yo quisiera decir un segundo. Aquí tenemos a Julio Batista en línea. Buenas noches, profesor Julio.
Buenas noches, profesor. Profesor Julio, buenas noches. Buenas noches, Está en el aire. y a los amigos televidentes, a José Luis, Profesor. a mis compañeros. Mire, hablan los educadores, Sí, hablan los educadores a inicio de julio, que dio la información de que nos habíamos comunicado con impuestos internos. Hablamos con la jovencita Severino, que es la encargada de devoluciones, y desde el ministerio nos habían llamado para que le hiciera la aclaración a los maestros. De recursos humanos nos pidieron que por Dios a los maestros que ya, porque en un solo día tuvieron que emitir más de 300 certificaciones. Entonces cuando yo le decía que por qué no se la decían que no, porque era un derecho. En impuestos internos también dicen que es un derecho que ellos tienen de solicitarlo. Ahora, hablan los educadores, durante más de un mes ha estado solicitando que le presenten el primer maestro que le hayan hecho la primera devolución para nosotros decirlo por el programa. Y otra vez lo reiteramos. Y todavía no nos han podido presentar un solo maestro que diga que su solicitud haya progresado. El profesor ahora no puede decir que la ADP no dijo nada. ¿Por qué? Porque mire, es en masa que están viniendo con guaguas repletas y le dicen allá a los dirigentes de la ADP en el pueblo. Se lo dicen aquí en el Ministerio de Educación. Se lo dicen y no escuchan a nadie. No han escuchado a nadie. Por eso han tenido que hablar conjuntamente el presidente de la ADP y Víctor Sánchez del Ministerio de Educación en un video que nos enviaron, que también lo pusimos, y todavía hoy sigue lleno, sí, las pilas salen así es. del Ministerio de Educación, son cientos y cientos de maestros y de maestras que andan detrás de eso. Entonces yo dije, publiqué por Facebook y por WhatsApp, que me daba pena que los orientadores de los adolescentes, de los jóvenes de este país, se dejen coger de pendejo. Como un anuncio así. Y usted venir para poner un ejemplo de Jimaní, para poner un ejemplo, que usted venga de Sánchez, que usted venga de Pedernales, una información que usted no ha confirmado, de Pedernales, de Dajabón, de Pedernales, pero es que no nos podemos estar volviendo locos, y ahora no le podemos echar la culpa a otros. Exactamente. Pero no escuchan a nadie. No, esa es la realidad. Porque se habla de dinero, profesor. Porque como se habla de dinero, entonces no escuchan a nadie. Incluso, por eso lo dije ahorita al iniciar el programa, profesor, que nos presenten el primero, lo reiteré, profesor, el primer profesor que le hayan devuelto, uno. Y dos, ¿quién fue que salió con la información? Por eso le hicimos la pregunta al profesor que nos llamó. Profesor, la ADP lo orientó a eso, el Ministerio de Educación los orientó a eso. Sin embargo, el Ministerio de Educación está obligado a darle la información que está solicitando los maestros por el hecho de la información, por eso es que es una institución de servicio. Exactamente. Es un derecho que tiene. Y el presidente de la ADP ha estado haciendo, desmintiendo. Lo dijo hasta por el programa, por hablar los educadores, lo dijo el presidente de la ADP hace más de 20 días. Profesor, todavía ayer, el miércoles, se hizo una rueda de prensa, profesor. Y ellos siguen en masa. Todavía hoy había un grupo de personas en el ministerio buscando la comunicación. O sea, entonces usted dice, o es que no están escuchando las noticias, no están escuchando las orientaciones, o no le están haciendo caso a las orientaciones. ¿Cuál de las dos cosas? No le hacen caso. Muchas gracias, profesor Julio. Usted están orientando ahí es correcto, porque así es que lo hemos hecho desde el programa. Así es. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo quisiera cerrar ese capítulo porque me llamó mucho la preocupación, la actitud del profesor. Le agradezco a Julio la información que acertera acerca de lo que nosotros estamos diciendo. Certera, perdón. Acerca de esta información. Y lo que me duele más del profesor. Sí, ¿sabes lo que me duele del profesor y también de mis colegas todos? Es que esa información es el resultado de las redes sociales. Sí, exactamente. Y no todo lo que suben a las redes sociales es verdad. Es cierto. Incluso fíjense cómo en las redes sociales hacen, por ejemplo, de un periódico hacen un montaje y lo lanzan y la gente, sí, miren, la prensa está. O sea, se hace un montaje, por ejemplo, de años anteriores, que se haga cualquier tipo de declaración y usted lo ve, hacen un montaje, le cambian la fecha, profesor, y ya está en las redes sociales, o está en Facebook, está en Instagram, o hasta tuitean cualquier situación, y ya ellos lo dan por un hecho y dicen que eso es así y empiezan en masa. Yo recuerdo que eso fue
una comunicación que lanzaron, profesor, ¿usted sabe por dónde? Por WhatsApp. Por WhatsApp. A los que son Un profesores. audio por WhatsApp. Un audio que por nadie WhatsApp. se identificó ni nada. Nadie dijo nada. A los que son profesores. Pero cuando o sea, vieron el símbolo de peso. como que parecería, arrancaron. como que alguien como que parecería que nos conoce, profesor. Así es. Es una campaña mediática. Y realmente yo lo que veo es que tenemos que estar preparados para lo que es el uso de la tecnología para el siglo XXI. El Sí, manejo no, del El profesor. maestro debe de tener no solamente la capacidad de enseñar, sino también la capacidad de demostrar la inteligencia. No se llama el análisis. Porque de la eso es, información. El análisis eso es de la inteligencia información. intergeneracional ahí. Es decir, hay que entender los tiempos que estamos viviendo y esto nos va a ayudar y hay que dar gracias a Dios que esto pase para que de ahora en adelante pues estemos todos diríamos, bien atentos a todas las informaciones que surjan. Profesor, de uno poder investigar las fuentes, porque un maestro es un científico. Exactamente. Entonces, el que cae, con todo el respeto, hay que analizar cuáles son sus fundamentos de metodología científica en el momento de investigar o accionar. De todo modo, la información está una vez más, tenemos más de un mes por este medio y por los medios locales de nuestras sesionales, dando la información. Sin embargo, no podemos quitarle la autonomía de acción a cada uno de los educadores y de los ciudadanos en sentido general, que puedan hacer uso según sus deseos y según sus intereses de este servicio. Es un derecho, ¿verdad? Y hay que Pero a respetar través ese de ritmo ese de derecho crecimiento también. Viene el deber y ojalá, no quiero estar pronosticando, pero ojalá que nuestra próxima lucha no sea frente a la Dirección General de Impuestos Internos. No, es que no, Bueno. ahí no hay forma, profesor. Óigame Bueno. bien, que se metió en eso, porque nosotros le hemos dicho, entonces, ustedes tienen sus dirigentes municipales, tienen sus dirigentes del ADP, tienen entonces sus directores de CEN, tienen sus directores de distrito, y se les está diciendo hace tiempo por diferentes medios, se les está diciendo incluso por televisión, se le está diciendo incluso por los medios. Yo todavía Hasta tengo por aquí, las redes profesor, sociales. por las redes sociales, yo todavía conservo aquí lo que Ese mandó el profesor Eduardo Hidalgo a los grupos que él tiene todavía de WhatsApp, cuando nos reunió aquella ocasión, cuando desmintió eso, cuando hace la rueda de prensa. Sin embargo, no hacen caso, el caso del gato, como dice, el caso omiso. Entonces, es que es una de por campaña Dios, mediática, es que Frank. no le están haciendo caso a las Es que es una orientaciones. campaña Bueno. mediática basada en lo que al maestro le Necesidad. interesa mucho. Oye, No, realmente. profesor, no, pero es penoso. está profesor. evidenciado. Aunque es bueno No, el dinero, pero es penoso, profesor, que usted venga y gaste un pasaje, el tiempo. Oye, porque se supone que si usted vino de Jimán, para poner un ejemplo, si usted vino de Neiva a solicitar la carta, usted usted tiene que salir, salió. dejó un Pasaje. sustituto allá, profesor, el pasaje, el almuerzo y el día Y el entero en una tiempo. fila y el tiempo, o sea, es un gasto. Y al No le final termina pagando y impuestos. bueno, Al final termina pagando. vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. No se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Solidario es ofrecer desinteresadamente lo mejor que tenemos. La Fundación Dominicana para el Desarrollo Social y Cooperativo Fundescop invita a la tercera entrega del Premio a la Responsabilidad Social Cooperativa, creado para reconocer y promover la labor y los aportes sociales de las cooperativas durante todo el año 2015. La vida no vale nada si tú no lo haces para servir a los demás. Jueves 8 de septiembre, 10 de la mañana. Salón La Fiesta del Hotel Barceló Santo Domingo. Invita a Fundescop. Noches amargas, días de hambre, pero éxito. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Saludo para mi hermano y amigo Eduardo Rocha, que siempre está ahí presente y en sintonía con el programa, igual Marisol, que Marisol no se pierde este No se programa. pierde, ¿no? Marisol Es como un coach, también. ella va diciendo cosas. Siempre por ahí. oramos, Marisol, por la salud de su madre. Dios la restablezca pronto. Ánimo, ánimo. Por otra parte, profesor, fíjese cómo parece que el ministro de Educación está interpretando el mensaje del presidente de la República, hacer lo que nunca se ha hecho. Fíjese cómo el ministro de Educación se confunde en medio de los estudiantes, Parece un como un alumno ahí, estudiante más, con esa camiseta azul. almorzando, profesor, con los estudiantes. Parece Fíjese hermana, cómo ¿verdad? él almuerza con los estudiantes, y eso es bueno para ver cuál es la calidad del desayuno, cómo se sirve, cómo está. O sea, eso habla muy bien de él y dice cómo es que él está palpando y viendo la realidad
del magisterio, de los estudiantes, de los maestros, las condiciones de las escuelas. Y eso lo hizo en Ocoa, en una inauguración que el ministro Andrés Navarro. Yo tengo mucha expectativa, tengo mucha esperanza, profesor, en este ministro, en el sentido de que está muy cerca de la gente, porque... A él le gustan las cosas sin brisa, parece, sí, profesor. Lo que me da impresión es que las cosas que él quiere es sin brisa. Sí, ahí está. Entonces, eso habla muy bien y nosotros quisiéramos recibir 2 o 3 llamadas que nos evalúen a nosotros cómo siente esa actitud del ministro de ir a una escuela y sentarse a ver, a almorzar con los estudiantes, a ver. Yo quisiera que nos llamen los amigos televidentes y que nos den su opinión con respecto a eso, a ver las condiciones de la escuela, a ver las condiciones de los maestros, cómo trabajan, cuáles cosas hacen, porque usted sabe que las inauguraciones del presidente de la República se hacen martes y jueves en la tarde. Así es. Entonces él se traslada desde las mañanas, el día entero, o sea, o martes o jueves, a la comunidad donde el presidente va a inaugurar, y entonces chequea cómo están las escuelas, qué hacen, cómo trabajan los profesores, cómo están los niños, cómo está el almuerzo, o sea, y almuerza en una escuela de dicho sea de paso, por eso no tiene que comprar almuerzo, porque ya sabe, va a trabajar en una escuela de jornada extendida. Y eso es importante porque te dice a ti que está muy cerca de la gente, y eso habla muy bien de él. A mí me luce, profesor, que en ese acercamiento con la gente y con las condiciones, parece que quiere trabajar en equipo. Fíjese cómo ya nos informaron en el pleno de dirigentes que ya él va a hacer los encuentros regionales con la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores. O sea, estamos hablando que se va a reunir con los 11 miembros, con los 11 dirigentes del Comité Ejecutivo Municipal de cada municipio de la Asociación Dominicana de Profesores, donde ahí tendrán la oportunidad de exponerle cada uno de los problemas, las problemáticas, las situaciones que se dan en los centros. Y cómo, o sea, parece que va a dejarnos, mire, queda resuelto aquí de esta manera. Y entonces él va a escuchar, ¿para qué? Para ir tomando decisiones que sean favorables, de acorde con lo que él tiene impregnado y que tiene realmente para trabajar como plan de educación, en el sentido de hacer una verdadera revolución educativa. Ya de hecho se reunió con AMPROTEL. De hecho, se reunió con AMPROTEL la semana pasada, donde Julio Batista también estuvo presente. Ah, qué bien. Y eso es un dato importante porque sabemos la situación de los técnicos y técnicas no designados, ¿verdad? Que hacen la función número 2, yo creo, en la de maestros. Hacen la función de técnico, pero cobran como maestros. Sí, eso es una gran de 4, 5 hasta 6 años. Y esa actitud, pues, es muy bienvenida, que él tenga esa actitud de escucha y de poder estudiar el caso y resolver la situación de esos compañeros y compañeras que hacen labores titánicas. Son los brazos del Ministerio de Educación, son, diríamos, la voz cantante de las acciones que deben darse para que se haga cumplir el currículum tal y como tal y podamos enfocarnos a un enfoque especial de aprendizaje desarrollado por las competencias. Y son los técnicos y las técnicas, las que asesoran, las que acompañan, las que están vigilantes a que los procesos se den como deben ser. Otro punto es resaltar que, aprovechando su visita por la zona sur de nuestro país, no solamente fue a inaugurar esa escuela, él visitó varios centros antes de llegar ahí. Como Franklin estaba señalando, se están recogiendo las necesidades directas que tienen los centros. Entonces hay que aprovechar esa coyuntura. Y ojalá, ¿verdad? Hay un refrán que dice que coba nueva barre bien. Ojalá que ciertamente pueda poner el corazón y el oído en la escuela, porque ahí hay los actores más importantes que tiene la escuela, ¿verdad? Tenemos a nuestros estudiantes, tenemos a los docentes y los padres y las madres que envían a sus hijos a las escuelas, y las escuelas tienen muchas necesidades insatisfechas, atrasadas, y qué bueno, queremos saludar esto y ojalá que también pueda seguir incentivando el hecho de que, como ahora el señor presidente de la República ha dicho que su prioridad son la parte humana que están en las escuelas, entonces podamos ver que eso llegue directamente, ese beneficio llegue a los educadores. Sí, profesor, ya esos encuentros, ya nosotros, por ejemplo, aquí nosotros de manera particular, nosotros en el Gran Santo Domingo, el sábado 17 estaremos
reunido con él. Usted estará Yo ahí, estoy profesor. convocado, estaré ahí Está en convocado primera para línea, eso. profesor. Perfecto, con todo lo que es con toda la que Con es la todas nuestras problemática, necesidades. la necesidad, pero también con la fortaleza que tiene la escuela. O sea, ¿qué hacen los maestros? ¿Cómo lo hacen? O sea, también, porque también no es solo la problemática, también vamos a presentarles las cosas buenas para que vean que nosotros los profesores hacemos cosas buenas y significativas que a lo mejor él no sabe, ni saben tal vez ni los técnicos de educación. Y ojalá no Entonces, vengan- eso hay que presentarlo. Por ejemplo, Claudio, hay un tema que está latente ahora en los centros educativos y es importante que podamos compartirlo por aquí esta parte, profesor. Usted sabe que son las estrategias de planificación que se está planificando por PPA, o sea, Proyecto Participativo de Aula. Se está planificando, pero eso Eje temático. por eje temático y por situación de aprendizaje. Unidad de Son tres Y la unidades de aprendizaje, o sea, son 4. Cualquiera de esas partes usted puede planificarla o lo puede trabajar. Fíjense, Miren, los niños hay una muestra. Por ejemplo, este es un proyecto participativo de aula titulado Salvemos el Río Isabela, cuidando el medio ambiente. Aunque no se ve entero, ¿verdad? Cuidando el medio ambiente. Un proyecto participativo. O sea, es una problemática. La Sí, problemática está ahí. ese en sí no es la problemática, ese es el nombre del proyecto. Sí, pero la problemática es la contaminación. está, sí, la contaminación del río Isabela. La contaminación del río Isabela es la problemática. Yo me acuerdo de ese ¿Usted se acuerda, José Luis? Claro, José Luis ese- García es el director de esa escuela. Esa es mi escuela, la que está en el Sí. fondo. Sí. Esa es la escuela. Y ya esos muchachos tan grandes, están casi en bachillerato. Mire, todos. eso fue en el 2012, porque hay personas que piensan que esto es algo nuevo. No, y no es Nosotros nuevo. en la Escuela Ida Cartagena Puerto Latín, José Luis, que es testigo, que siempre hemos estado ahí, de las aulas activos. No es de día ahora que estamos trabajando. Entonces, hay una expresión ahí de Pedro Poveda que es importante que leamos. Todos hemos de cooperar, aquí no hay uno solo y los demás son comparsas. Cada uno tiene su sitio, su saber, su responsabilidad. El proyecto participativo de aula, como diría la Madre Teresa de Calcuta, usted hace lo que yo no sé hacer y yo hago lo que usted no puede. Usted hace lo que yo no puedo hacer y yo hago lo que usted no puede hacer. Juntos hacemos lo que ninguno podemos hacer. excelente. Es separado. O sea, Juntos somos más, ¿verdad? Exactamente. Yo me acuerdo que en esa ocasión hasta llegamos a la fundación, los niños. Sí, hasta la fundación. Miren, ahí los niños, ellos salen. Ellos para poder primero detectar las problemáticas de la comunidad, ellos deben de salir, deben de hacer observaciones, hacen grupos focales, invitan a líderes comunitarios, hacen entrevistas para ver cuáles son las situaciones que afectan a la comunidad. Entonces, al ellos comprobarlas... Y se le hacen preguntas entonces del proyecto, ¿qué quieren aprender? Exactamente, O sea, sí, porque todo ¿qué es le curricular. interesa? Porque aprender. ellos son los que eligen. Sí, ellos son los que eligen el tema. la O sea, pero problemática. ¿qué quieren saber del tema? Exacto. Pero también se les pregunta qué saben del tema, o ¿Qué sea, las saben dos del tema? cosas. Y a partir de ahí entonces se hace toda la estrategia de cómo vamos a abordar eso. Entonces, Cómo se abordan los contenidos partiendo de esos intereses. Correcto. Actualmente se está trabajando para 4º y 6º grado con ese tipo de planificación. Proyecto participativo de aula en algunas escuelas, pues también el 7º y el 8º, ya que como 7º y 8º ahora es el 7º es el primer curso del primer ciclo de secundaria. Que no debería, pero como hay otros que y son los que 8º viene piensan. siendo el segundo curso del primer ciclo de secundaria. Entonces, miren, esos niños que están ahí eran sumamente tímidos. Tímidos. Pero como dice Poveda, aquí todo el mundo tiene un espacio. El hecho de ellos tener que investigar, participar, relacionarse con la problemática de la comunidad, le hace despertar, ser curioso, especular. Fíjense cómo parten de la que es la filosofía, parten de la curiosidad y la especulación, que diríamos a priori sería la filosofía, hacia lo que es la metodología científica directamente, donde observan y hacen hipótesis y comprueban y hacen experimentos. Es decir, este tipo de planificación lleva al niño a ser científico. El niño no solo se mira la problemática y lo observa desde lejos, sino que se entra y trata de buscar soluciones juntamente con el afectado. Y plantea soluciones. Plantea Y soluciones. que es su Trata de buscar contexto. soluciones. Está dentro de su contexto, ¿verdad? Donde él está cada día. Entonces, Miren, se forma un dirigente comunitario. José Luis, ¿qué es esa partecita de ahí? ¿Usted se recuerda? ¿Qué es eso? Claro, ahí estamos en la Sursa. La surcita, Allá esa es la donde uno se surcita. baña. Ahí sale una agua natural de la Natural. montaña, ¿verdad? Ahí las personas... Debajo de la superficie. Debajo de la superficie. Hay una cueva también muy bonita. El que está incluso cerca de ahí está la escuela, profesor. Cerca de ahí está la escuela también. Oye, pero se puede El hacer túnel. el túnel. El Se túnel puede de hacer acceso. un proyecto cerquita. Incluso está más cerca de la AIDA
del túnel que de la AIDA. No, porque hay dos sursas, hay dos ríos de eso. Hay uno cerca del túnel y uno cerca de AIDA. Ah, ok. Miren, ahí se hace trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Ahí en la fundación ya. Ahí estamos en la fundación. Ahí está en la parte de investigación. Ellos ahí integran a 19 organizaciones, o sea, 17 organizaciones hicieron acuerdos de recolección de desechos sólidos, de reciclaje. Dale la imagen anterior, señor productor. El niño que tiene el poloché del escudo en el medio, pues ese niño terminó el 8º ahora. Sí. Estudiante meritorio, segundo mejor nota de la regional, y a nivel de pruebas nacionales recibió carta del Ministerio de Educación con un índice, con un por ciento, el 5% de la media nacional. Wow. Quedó. O sea, ese niño, eso es para que usted ese vea. es el nieto de la profesora Sonelli Sí, de Pichardo. Sonelli Pichardo. Eso es para que usted vea, profesor, que entonces al participar en esos proyectos participativos de aula también, entonces desarrolló las competencias y los indicadores. Podría- Sí, porque todas las áreas están integradas, fíjense. Sí. Eso es lengua española, ellos haciendo poesías, fíjense cómo ellos ahí hacen experimentos, observan el agua. Sí, qué es todo. lo bueno y lo malo que tiene ese proyecto. Oiga bien, es bueno por un lado y es malo por otro, que si, Fue lo malo, Franco. o lo malo, profesor, que si los profesores de las áreas no se integran con el profesor de aula, se cayó el proyecto en el Sí. sentido de las áreas. Sí, sí. Sí, no si se tiene integran. 50 niños. ¿Qué es lo también. bueno? Que si se integran, profesor, entonces todos van a trabajar desde el área de manera integrada. Que lo ideal es que se integren todos a trabajar con el proyecto participativo Así de es. aula. Entonces, Así pero es. ya eso le toca, ¿usted sabe a quién? Al maestro coordinar con los demás maestros de área y al director tratar de hacer esos trabajos y que haya un coordinadores trabajo de docentes. equipo. Eso Los es importante. coordinadores Cuando hay un docentes. sentido de unidad y de equipo en las escuelas, las cosas funcionan. Así es. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.